Continuar pensando en nuestro tema de la sana doctrina y vamos a la cuarta división de nuestro tema, que son prácticas y costumbres. Bueno, es la cuarta oportunidad que tenemos hoy y como aquí están acostumbrados a después de el culto, comida, pues no sé si van a tener cena. Pero en la casa, ¿verdad? Cada quien en su casa. Es para ver hasta dónde podemos extendernos hoy. Nos vamos a procurar, aunque yendo a vuelos de jet, pero terminar a la hora programada. Prácticas y costumbres. Cuando hablamos de estas prácticas, de las que estamos mencionando, son cosas que no están mencionadas en la Biblia, ni están ordenadas, ni tampoco están prohibidas. O sea, una cosa es cuando algo está prohibido y otra cosa es cuando algo no está prohibido. Entonces, si no están mencionadas, ni ordenadas, ni prohibidas, entonces no deberían de ser tema de discusión. Uno de los peligros en los cuales a veces caemos, y a eso nos lleva el celo mal orientado, nos lleva a problemas, nos lleva a conflictos, porque al final no terminamos siendo celosos de la doctrina, sino más bien celosos de tradiciones y de costumbres, y no de la doctrina. Y ahí es donde tenemos que tener el cuidado, el equilibrio. Estas prácticas no son un distintivo bíblico de lo que es la sana doctrina, ya que la sana doctrina es todo lo que está enseñado en la Biblia. Eso implica, en otras palabras, que muchas de las cosas que hacemos en la vida práctica de la iglesia, pues no son las cosas que nos identifican a nosotros con la sana doctrina. A veces tenemos el dilema de cómo saber qué es una asamblea cristiana o qué no es una iglesia cristiana. Y queremos a veces determinar si la iglesia es una asamblea cristiana o no por las tradiciones que tiene, por las costumbres. Y no es esa la medida. La medida debe ser por su doctrina, o sea, qué es lo que ellos practican o creen de lo que está en las Sagradas Escrituras. Entonces no es mi forma de desarrollar las reuniones o mis costumbres las que van a determinar si somos iglesia o asamblea de sana doctrina, sino lo que nosotros practicamos que está en la palabra del Señor. Normalmente estas costumbres y prácticas están determinadas por la asamblea, a veces también lo determinan por hermanos, ancianos, obispos o pastores que lideran las asambleas, y a veces también lo determina el hermano que fundó o los hermanos que fundaron las asambleas. O sea, este tipo de cosas no tenemos una base en la Biblia para enseñarlas como sana doctrina y tampoco tenemos bases para prohibirlas como sana doctrina. Todos debemos ser celosos de la doctrina. Es más, es una de las responsabilidades que nosotros tenemos para con la sana doctrina, pero no así para con las costumbres o tradiciones o cosas por el estilo. Y como ya lo sabemos, pero es normal que las asambleas tengan sus costumbres o sus prácticas, solo que estas costumbres o prácticas nunca deberían estar en contra de la clara enseñanza de la palabra de Dios, porque entonces ya se convertiría en algo que es antibíblico. Hay cosas que hacemos que son extra bíblicas. Eso significa que no están mencionadas en la Biblia. O sea, está fuera de la Biblia en el sentido de que la Biblia no dice nada. Eso es algo extra bíblico. Lo antibíblico es aquello que hacemos que la Biblia claramente prohíbe y dice que no se debe hacer. Esa es una práctica antibíblica y tenemos que entender eso. Si hay algo que es extrabíblico, eso puede ser saludable, puede ser beneficioso, pero también puede ser perjudicial cuando está contradiciendo algo que no está, que está claramente especificado en la Escritura. O sea, en relación a eso tenemos, digamos,
cierta orientación en la Biblia, en todas aquellas cosas que la Biblia no enseña claramente, ni prohíbe claramente. La Biblia nos da una orientación sobre cuál debería de ser nuestra actitud, y es la pregunta que tenemos allí. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a estas prácticas que no están mencionadas en la Biblia? Que acostumbran a hacer las cosas de una forma en un lugar, o a llamarlas por un nombre, y en otro lugar de otra forma, pero que dicen ser una asamblea cristiana. Estos pasajes que tenemos aquí nos ayudan para establecer el equilibrio o el cuidado que nosotros debemos tener para no caer en un extremo perjudicial. Los extremos, hermanos, siempre van a ser perjudiciales. Pero cuando nosotros nos mantenemos en la línea correcta, entonces no vamos a tener ningún tipo de perjuicio. Dios no es extremista. Él es perfecto. Él es recto. Él no se inclina ni a un lado ni al otro. Y hay ocasiones en las cuales Dios obra basado en su soberana voluntad, que nosotros no la podemos comprender, y Él obra en base a qué es lo mejor. Porque han habido ocasiones en las cuales, según la Biblia, según nosotros, Dios debería de actuar de determinada forma, y no lo hace. Un ejemplo nomás de los muchos que hay. ¿Qué debió haber pasado con David y Betsabé cuando adulteraron? Según la Biblia, muerte. Irremisiblemente, dice Levítico 20:10, deben morir. Eso dice la ley. La ley la dio Dios, la estableció Él y la estableció para ser cumplida. ¿Por qué no le aplicó la ley a David y Betsabé? ¿Tiene respuesta? Él es soberano. Él sabe que era lo mejor, no solo para David, sino para nosotros aún. Yo creo que muchas lecciones de las que aprendemos del fracaso y arrepentimiento de David, no sería posible aprenderlas si Dios lo mata de inmediato, porque no tendríamos nada más de información, ni de datos, ni de nada. David adulteró y murió ya. Pero las muchas enseñanzas que tenemos cuando Dios determinó no aplicarle la ley, eso no significa que no le aplicó consecuencias. No le aplicó la ley, pero vinieron consecuencias terribles, extremadamente terribles. Entonces Dios determinó no aplicarle la ley, y en lugar de aplicarle la ley, darle las consecuencias terribles, traumáticas, por las cuales David tuvo que pasar por su pecado. Y no vamos a acusar a Dios, bueno, ¿y qué pasó aquí? Y hay muchos otros ejemplos en donde la ley dice algo, pero no siempre Dios aplicó la ley según Él mismo la dio, porque Él es soberano. Y Él siempre va a actuar en su voluntad soberana y absoluta para beneficio y bendición de nosotros los seres humanos. A veces queremos llegar al extremo de argumentar con Dios. ¿Por qué? Él es soberano. Y Él sabe siempre qué es lo mejor hacer en cada caso. Nosotros no siempre lo sabemos. Vamos a estas porciones para ver la orientación que nos dan en relación a este tipo de situaciones que a veces nos encontramos, y que vamos a ver también otras cosas más adelante. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es la orientación que Pablo da allí viéndolo de este concepto? Note bien que Pablo aquí habla de el conocimiento de la voluntad de Dios en el verso 9 y el conocimiento de Dios mismo en el verso 10. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo debemos andar? Agradándole como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces yo debo preguntarme, ¿esto que se hace aquí o esto que hago aquí en la iglesia, que no está ordenado ni prohibido ni mencionado en la Biblia, le agrada al Señor? Y el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a mostrar si esto que hacemos, independientemente de lo que sea, es algo que agrada al Señor o no le agrada. Es algo que lleva fruto en toda buena obra. ¿Es algo que me ayuda a crecer espiritualmente o no? Entonces debo pensar en eso, cualquier cosa que hagamos, si es algo que me ayuda en este sentido. Filipenses capítulo 1, versos 9 y 10. Filipenses 1, 9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué hay que hacer aquí? Aprobar lo que es mejor. No importa que sea, pero debo tener la capacidad de decir, sí, esto es bueno, o esta clase de reunión es buena, esta clase de actividad en la iglesia es buena, es beneficiosa. En todo lo que nosotros planeamos, queremos hacer, debo de ver si hay en ello algo de beneficio, de bendición para el crecimiento de la iglesia local. A veces algunos van al extremo de que en la iglesia, en las asambleas de sana doctrina, no debe haber más que los cultos mencionados en la Biblia, que es partimiento del pan, culto de oración, culto de edificación, reunión de ancianos y reunión misionera. Son 5 reuniones que están mencionadas en el libro de los Hechos y creen no más reuniones y cancelan todo otro tipo de actividad que no esté bajo esas 5 características. Ese es un extremismo, porque no hay prohibición a que se hagan actividad con niños. No hay prohibición, ni hay mandamiento. O a que se haga actividad con jóvenes, no hay prohibición ni hay mandamiento. Si eso va a ser algo para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento de la vida de los niños, de los jóvenes, adolescentes, de los hombres, de las mujeres, entonces eso es bueno, eso es saludable. Y si hay personas que puedan desarrollarlo, ¿por qué prohibirlo? Entonces tenemos que empezar a prohibir un montón de cosas. Hay que empezar a quitar los rótulos que tenemos, porque eso no está en la Biblia. ¿O si lo encuentra ahí? No está. Y un montón de cosas que hay que quitarlas porque la Biblia no las menciona. Y entonces estamos entrando en algo que es legalismo y algo que el Señor no haría. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:21. 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Eso es muy claro. Ve algo que no está mencionado en la Biblia, ni ordenado, ni prohibido, examínelo. Y si eso tiene algo de bueno, ¿por qué oponerse? ¿Por qué condenarlo? ¿Por qué juzgar? ¿Por qué denigrar a los hermanos porque están haciendo algo? Si eso es algo bueno, entonces voy a retener lo bueno. A veces algunos dicen, no, es porque tal reunión se presta para el desorden. Eso tampoco justifica. Porque aún en la Escritura nosotros encontramos en la iglesia de Corinto la reunión del partimiento del pan. ¿Y qué había allí? Una de las reuniones que nosotros consideramos más solemnes,
de mayor expresividad de toda la iglesia. Era la reunión de la cena del Señor. Pero los hermanos en la iglesia de Corinto estaban abusando. Algunos hasta se emborrachaban en plena cena del Señor. El desorden de la borrachera en las reuniones del partimiento del pan y de la cena del Señor no era por la modalidad del culto, no era porque se llame cena del Señor, era por la clase de vida carnal que vivían los creyentes. Entonces cualquier reunión, una reunión de oración, puede convertirse, no debería, pero puede convertirse en un escándalo, en algo antibíblico, en un relajo, en algo que va contrario a la voluntad de Dios, igual cualquier reunión. El problema no está en el nombre que nosotros le damos a la reunión. Toda reunión puede tener algo que no está bueno, que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Examínelo todo y retenga lo bueno. Y eso es en todos los aspectos y campos de la vida. Primera de Corintios 8:13. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ahí está, eso es claro, y eso tiene que ver con la conducta diaria. De repente la conciencia suya pues no ve algo malo, incorrecto o pecaminoso en lo que hace, pero la conciencia del hermano sí. Entonces, por la conciencia del hermano, debo evitar hacer eso, independientemente si la Biblia lo prohíbe o no. Capítulo 10, siempre Primera de Corintios. Capítulo 10, verso 31 y 32. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Estos pasajes nos dan una orientación más o menos de cuál debería ser nuestra actitud si llegamos a una iglesia en donde hay cuestiones que la Biblia no menciona, no ordena, ni prohíbe y que ahí se hacen. Y debo tener entonces ese tipo de actitud. Avanzamos. Entre las prácticas y costumbres están las siguientes. Vamos a mencionarlas así rápidamente para avanzar hasta donde nos gustaría llegar hoy en la tarde. La forma de sentarse en las reuniones. Recuerde, 1 Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Enseña la Biblia cómo debemos sentarnos en las reuniones de la iglesia? ¿Sí o no? No dice cómo deben sentarse. Ahora, ¿qué debo hacer si cuando voy de visita a una iglesia encuentro hombres a un lado y mujeres al otro? ¿Empezar a pelear? ¿Empezar a condenarlos? No. Yo llego y me siento donde se sientan los hermanos. Mi esposa llega y se sienta donde se sientan las hermanas. Y cuando teníamos nuestros niños, porque somos padres y abuelos, pero cuando teníamos nuestros niños, mi esposa y mi hija en el lado de las hermanas, mi hijo y yo en el lado de los hermanos, y ese no es tema de discusión, porque la Biblia no dice cómo debemos sentarnos en las reuniones de la iglesia. Ahora hay tres cosas en relación a esto. Primero, a algunos de ellos no les importa cómo se haga. O sea, y eso pasa como desapercibido. Sin embargo, hay otros que prefieren separarlos por sexo, hombres a un lado y mujeres a otro lado. Pero también hay otros que prefieren sentarse en familia, o sea, padres e hijos. Esas tres cosas encontramos en relación a la forma de sentarnos en la iglesia. ¿Cuál de las tres la Biblia ampara? La Biblia no dice cómo debemos sentarnos. Claro está, entre las tres yo tengo mi preferencia personal, pero no tengo base escritural para decir vamos a hacerlo de esta manera porque la Biblia dice. No, la Biblia no dice nada. Yo prefiero sentarme en familia. Estuvimos en una iglesia por un poquito más de 6 años y ahí siempre en el partimiento del pan era un círculo, que tampoco la Biblia no dice que tiene que ser un círculo.
Sí dice que hay que partir el pan. Y tampoco pecan los que hacen círculos, ni no pecan los que no lo hacen de ninguna manera, porque esos detalles no están especificados. Y entonces varones en un lado y mujeres en el otro. Y mi esposa era la última de las mujeres y yo era el primero de los varones. Entonces ahí podíamos tener control de nuestros dos niños. Uno de ellos es Fifi y Mitch juntos. El otro es más pasivo, o era. Entonces ahí los teníamos controlados. Era más fácil para nosotros sentarnos en familia que mi esposa en un lado luchando con los dos y yo solito como santito en el otro luchando solo. Esa es preferencia personal. Pero no voy a condenar y a decir, bueno, estos andan mal por esta razón. No, ahí tengo que ver si tengo la oportunidad de elegir, pues yo elegiría estar en familia con mi esposa y con mis niños, porque así tengo mayor control de la familia en las reuniones. Imagínense usted donde hay hermanos que son productores mayoristas. ¿Sabe qué es eso, verdad? Tienen de media docena para arriba. Y el hermano se queda en el lado de los hermanos y la hermana, sí que lo llevan porque algunos no lo llevan a los cultos, está allá con la media docena solita, peleando con sus hijos. Sería mejor si los dos están juntos y los 8 o los 10 que tengan con ellos. Pero la Biblia no dice nada. Entonces, en ese sentido tengo que tener ese tipo de cuidado. Si hay lugar a una preferencia personal, obviamente yo escogiría esa. Luego después nos trasladamos a la iglesia donde estamos, ya tenemos casi 28 años de estar allí y ahí se sientan en familia. Entonces, en ese sentido. En segundo lugar, la clase de ignario que nosotros usamos. Algunos se pelean por los ignarios, se dividen por los ignarios, no se relacionan por los ignarios y creen que el ignario que han estado usando por muchos años, ese ignario casi tiene el valor o la importancia de la Biblia. En primer lugar, hermano, no hay ningún ignario inspirado por el Espíritu Santo, ninguno. Y los únicos cantos inspirados por el Espíritu Santo que tenemos son los salmos, no hay más. No hay más, porque esos son también palabra de Dios. Pero ignarios, no importa cómo se llama. Claro, la iglesia debe examinar bien el ignario que va a usar. Entonces, ninguno de los ignarios es inspiración divina, ¿verdad? ¿Y qué ignario vamos a usar? Pues eso lo pueden decidir los ancianos de la iglesia o la asamblea o los fundadores, el tipo de ignario que van a usar. Claro está que si no usamos el mismo todas las iglesias, obviamente pues cuando vamos a otra, entonces tenemos que llevar otro ignario. Cuando nosotros visitamos a hermanos en otro país, ellos no tienen el mismo ignario que nosotros usamos. Pero desde la primera vez que fui el 2001, que les visité por primera vez, me dieron un ignario de los de ellos. Entonces siempre que voy para allá, llevo ese ignario porque es el que ellos usan. Y no voy a decirles allá, bueno, pero si no usan el que yo uso, entonces hay problema. No, de ninguna manera. En tercer lugar, los nombres de los locales que nos identifican. Los locales, o sea, el edificio. Antes de entrar en ese detalle, hay que recordar que las iglesias locales en su comienzo no tenían locales. Hay alrededor de media docena de referencias bíblicas en donde las reuniones de la iglesia eran en casa de los hermanos. Así que cuando nosotros queremos ser, como decimos, radicales en ese tipo de detalles, entonces hay que vender este local y hay que reunirse en una ocasión en la casa del hermano Yasser, en otra en la casa del hermano Isaí, en otra en el caso del hermano Lester, así, regados, porque así hacían en el principio. Y hay 6 evidencias, por lo menos en el Nuevo Testamento, en donde la iglesia se reunía en casa de hermanos. Obviamente no es lo más conveniente. No es lo más conveniente. Pero si queremos llegar a ese extremo, entonces hay que botar todos los edificios que hay en todas las iglesias y todo lo demás y reunirnos en grupos. Tenemos que tener ese tipo de cuidado y de equilibrio. ¿Qué nombres o rótulos se usan entre nuestras iglesias? Por ejemplo, salas evangélicas o hermanos libres. Hermanos libres es un título o un nombre, por así decirlo, o rótulo más generalizado. Y luego tenemos también, en otros se usa local evangélico. En algunos países usan ese nombre. En otros, asambleas de hermanos. En otros lugares se usa, por ejemplo, templos bíblicos.
en otros se usa casa de oración, así se le llama al local, en otros se llaman asambleas cristianas, y estuve hace muchos años en un país en Sudamérica en donde el rótulo que tenían allí era Centro de Estudio Bíblico. Para mí fue raro eso hace muchos años porque no había visto algo así. O a veces tenemos el rótulo de creyentes congregados al nombre del Señor. Son diferentes rótulos o nombres que pueden tener nuestros edificios. Pero, ¿qué dice la Biblia? Nada, hermano. Nada. ¿Qué rótulo vamos a usar o cómo nos vamos a denominar o llamar? La Biblia no dice absolutamente nada. Y estas cosas, lo que tenemos ahí y otras más, no es lo que determina que nosotros seamos iglesia de sana doctrina. De ninguna manera. Lo que nos va a determinar como iglesia de sana doctrina es nuestra obediencia a lo que este libro enseña. De ahí este tipo de cosas o de nombres o de dignarios o de formas de sentarnos en la iglesia, para nada, eso no determina la sana doctrina. Las cosas prácticas que no están especificadas en todas las reuniones mencionadas en la Escritura. Vamos a ver varias cosas que no están especificadas. Es por esa razón, hermanos, que es imposible que las iglesias en la época actual tengan uniformidad. Unidad sí. Y somos llamados no a la uniformidad de las iglesias, sino a la unidad, y la unidad la produce el Espíritu Santo en la vida de nosotros los creyentes y colectivamente en la vida de la iglesia en obediencia a la palabra de Dios. Ahí encontramos nosotros unidad, uniformidad no. Por ejemplo, el horario de las reuniones y su duración. En algunos casos tienen reuniones o servicios o cultos, como lo queramos llamar, de 2 horas. Media hora de cantos y hora y media de mensaje. Y normalmente por costumbre, no por Biblia, pero por costumbre o tradición ponen 2 predicadores. Solo que me castigan cuando yo estoy de visita porque me toca hora y media. No ponen 2 cuando yo estoy. Entonces me toca hora y media. Pero no tienen un horario establecido en la Biblia, porque no lo sabemos. La Biblia no dice nada. Por más que usted lo vea, no dice nada. ¿Y cuánto duran las reuniones? Tampoco no nos dice. Por esa razón Pablo se pasó, recuerda. Comenzó a la tarde y luego llegó la noche, la medianoche. Aquel se durmió, se cayó y luego lo recogió Pablo y siguió hasta que amaneció. Ahora no significa que como Pablo hizo así, entonces nosotros cada noche de culto vamos a hacer vigilia. No, tampoco, porque no está ordenada la vigilia. Tampoco es que sea pecado hacerlo, de ninguna manera. La segunda cosa, el día de las reuniones de la iglesia, a excepción de lo que es la cena del Señor que se hacía el primer día de la semana. Pero aparte de ello, el día de las reuniones de la iglesia no se sabe. Si era martes, si era miércoles, si era lunes, si era viernes, si era sábado, no se sabe absolutamente nada. Cuándo se reunían a orar o cuándo se reunían para la predicación del evangelio o cuándo la iglesia se reunía para la edificación de la vida cristiana de los creyentes. No se sabe. Pero sí sabemos por el testimonio en Hechos 27 que para la reunión del partimiento del pan, la iglesia acostumbraba a reunirse el primer día de la semana, Hechos 27. Para eso se habían reunido ese primer día de la semana en esa ocasión. Algunos llegan al otro extremo, en donde le dan más importancia al día que al acto, y tenemos que tener cuidado con eso. Aún el Señor, cuando estableció esta ceremonia o esta fiesta recordativa, no lo hizo el primer día de la semana. Estúdielo. Él no lo hizo el primer día de la semana. Y no dijo tampoco que solo ese día que Él lo hizo había que hacerlo. Él estableció el evento, la fiesta conmemorativa, pero la iglesia después al parecer tomó a bien en que el primer día de la semana sería el mejor momento, el mejor día para el establecimiento o el desarrollo de la reunión del partimiento del pan. Y tenemos ahí en Hechos el testimonio
de que la iglesia se reunía el primer día de la semana para propósito, para partir el pan. Pero el resto de reuniones no hay ninguna evidencia en ninguna parte del Nuevo Testamento en qué días se reunían. La otra cosa, no se menciona, por ejemplo, si tenían uniformidad en su vestimenta entre los hombres y las mujeres. Hay iglesias en donde, no sé si por doctrina, espero que no, que si lo hacen sea por costumbre de que la cubierta que usan las hermanas sea de un solo color. La Biblia no dice nada en cuanto al color que debe tener su cubierta. Dice que se cubra, eso no es tradición ni costumbre, eso es doctrina. Y por esa razón, en una asamblea de sana doctrina, las mujeres se cubren y los hombres no se cubren. El no cubrirse de los hombres y el cubrirse de las mujeres tiene la misma importancia, porque no tiene nada que ver con superioridad o con inferioridad. Tiene que ver en cómo le plació a Dios establecer la manera en la cual se iba a manifestar su gloria en las reuniones de la iglesia. Por esa razón, la mujer que es gloria del varón, Dios determinó que se cubra la cabeza para que la gloria del Señor sea más o mejor manifestada. Entonces, pero no hay evidencia de que sea uniforme. Sí que se cubra, eso está claramente enseñado en las Sagradas Escrituras. No se menciona tampoco, por ejemplo, quienes debían de dar gracias al momento de partir el pan o de participar de los símbolos en la cena del Señor. En algunos casos, algunos creen, bueno, solo los ancianos, máximo los diáconos pueden hacerlo. De ahí nadie más. No, hermanos. Todo aquel que participa de la cena del Señor y está apto para participar de los símbolos, también puede estar apto para dar gracias por los símbolos. Porque la Biblia no dice que solo lo pueden hacer los líderes o los diáconos. Tampoco se menciona si se hacían oraciones, ni cuántas oraciones se hacían, ni cuánto cantaban en las reuniones. Eso lo determina la iglesia. Porque en la Biblia no encontramos, directrices específicas de la modalidad o la forma como las reuniones deberían de desarrollarse. No lo tenemos allí. Entonces no se menciona la existencia de locales destinados para las reuniones de la iglesia. No aparece eso en la Biblia, porque se reunían en casas. Obviamente después, con el correr del tiempo, surgió la idea de hacer edificios en donde la iglesia se congregara. En algunos casos en esa época se fueron al extremo. Se excedieron en cuestiones de lujos, por así decir, en todo lo que era la cuestión arquitectónica para edificar o construir los locales en donde la iglesia debería de reunirse. Y de eso es según la historia, ¿verdad? Entonces, estas cosas, la Biblia no dice nada en relación a ellos, a excepción de lo que ya mencionamos, el día en el cual se hace la reunión del partimiento del pan. Evidentemente, en la actualidad la iglesia desarrolla otras reuniones que no están mencionadas en la Biblia. Otra vez, examínelo todo y retenga lo bueno. ¿Cuáles son algunas de esas reuniones que hacemos que no están mencionadas en la Biblia? Hay que recordar que ese tipo de reuniones son extra bíblicas. En el sentido de que las hacemos y la Biblia no dice nada. Eso es lo extra bíblico. Lo antibíblico, recuerde que es hacer lo contrario a lo que la Biblia claramente enseña. Eso es lo antibíblico. Entonces no implica que sean antibíblicas, pero sí extra bíblicas. En segundo lugar, en estas reuniones son provechosas para el crecimiento espiritual. Cuando se desarrollan en orden, en primer lugar. En segundo lugar, cuando se desarrollan para la gloria del Señor. Y en tercer lugar, cuando no se hace nada que contradiga la sana doctrina. Esas cosas hay que tomarlas en cuenta. No importa cómo se llame su reunión, qué nombre le ponga o algo por el estilo, independientemente de eso. Ok, ¿cuáles pueden ser esas reuniones? Tenemos, por ejemplo, la reunión de estudio bíblico conversacional.
Ese es en donde los creyentes se reúnen y en lugar de que haya un predicador oficial, por así decirlo, o que le toca, entonces estudian de manera conversacional la Biblia, en donde comparten, leen todos y ahí comentan sobre la lectura. Otra reunión es la reunión de escuela bíblica o dominical o reunión para niños. La Biblia no menciona nada en relación a eso. Tampoco lo prohíbe. Entonces tenemos que tener ese tipo de cuidado porque algunos dicen, bueno, si no hay clase dominical, para los niños la iglesia no lo debe tener. Y a veces llegamos a ese extremo queriendo dar a entender de que somos celosos y amantes y rectos con la sana doctrina. No es así. Eso no es ser celoso ni amante de la sana doctrina. Eso es ser extremista. Y no celoso de la doctrina cuando prohíbo o estoy en contra de algo que es beneficioso. Que muchos de repente son el resultado del trabajo de las clases de jóvenes, clases de adolescentes o clases para niños que ahí les ayudan a crecer y a fortalecerse. Pero a veces queremos estar en contra casi de todo. En tercer lugar, las reuniones de mujeres y reuniones de caballeros. Independiente de cómo lo llame a esto, reuniones de mujeres. La Biblia no dice que deban haber de reuniones de hermanas. Tampoco dice que no deben haber. O sea, no lo prohíbe ni lo ordena. Si esta reunión es de ayuda y de bendición para los hermanos, para las hermanas, en el caso de las mujeres, no pecan si la hacen. Igual reunión de caballeros que tienen en algunos lugares, de la misma forma, no aparece en la Biblia reunión de caballeros. Pero si en esa reunión son edificados, son motivados, son animados, no pecan si hacen la reunión, aunque no esté en la Biblia. Luego tenemos reuniones mixtas de jóvenes, en donde por algunas razones dicen no, solo varones o acá solo mujeres, pero no permiten que los dos estén juntos. O por ejemplo los encuentros juveniles o infantiles que desarrollamos, todas esas actividades no están mencionadas en la Biblia. Pero sabemos que cuando se hacen como deben hacerse, son de bendición. Son de ayuda para nuestra vida cristiana y para el crecimiento. Luego tenemos conferencias. No encuentra conferencias en la Biblia, no encuentra campamentos, no encuentra, retiros o vigilias de la manera como se hace hoy, no aparece. Sin embargo, en cada una de estas cosas, debo examinarlo todo y retener lo bueno. Porque no es el nombre que nosotros le demos a nuestras reuniones lo que va a determinar si es desorden o si es orden. No es eso lo que lo va a determinar, sino la manera en la cual nosotros vamos a desarrollarlo. Yo entiendo que hay muchos que detestan este tipo de cosas. Lo siento por ellos, no saben de qué se pierden. No saben de qué se pierden. Y son extremistas. ¿Y sabe cuál es el problema, hermanos? El 90% de hermanos predicadores que están en contra de todas esas cosas y que condenan esas cosas, ese porcentaje viven una vida privada de pecado. Así es. O sea, viven una vida de apariencia, quieren ser tan estrictos, tan cerrados, supuestamente tan celosos, pero esa posición, un alto porcentaje de personas la usan como el escudo o la caparazón tras la cual esconden una vida pecaminosa privada que viven. Y eso es triste. O sea, lo usamos, la rectitud, la apariencia, lo celoso que somos sobre ciertas cosas o lo quisquilloso, por así decir, lo usamos nomás como para escudarnos, para protegernos una vida derrotada y destruida internamente. Y eso es una lástima que se dé. Pero se da eso. Puede ser que otros la ignorancia, no la vida pecaminosa oculta, pero la ignorancia les lleve a actuar de esa manera. Muy bien, vamos con la última diapositiva por hoy. Esta me va a llevar hora y media, no se preocupe.
Sí, creyó que ya se iba a ir. Muy bien, toda reunión cristiana, bíblica o extrabíblica, espero que no confundamos estos términos, debe tener las siguientes características. Y voy a mencionarles 5 o 6 características que debe tener toda reunión de creyentes o reunión cristiana, sea que esté mencionada en la Biblia como el de oración, edificación, predicación del evangelio, cena del Señor, o reunión de ancianos, o reunión misionera, no importa cómo se llame. Esas que he mencionado están mencionadas en el libro de los Hechos. O sea que es una reunión que no está mencionada en la Biblia como todas las que hemos visto anteriormente. Estos principios nos van a ayudar. El primero de ellos es que debe haber un orden en su desarrollo. Ese es un principio fundamental. Sea que trabaja con niños, con jóvenes, con varones, con mujeres, lo que sea, cómo se llame la reunión no importa, pero en ella, si es una reunión de creyentes, allí debe haber orden en su desarrollo. Vamos a 1 Corintios capítulo 14 y el verso 40, en donde nos dice quién es nuestro Dios. Pero hágase todo, note bien, no dice algunas cosas. Hágase todo decentemente y con orden. No importa cómo se llame, pero todo lo que se va a hacer allí debe hacerse con orden. En segundo lugar, debe ser algo que alaba y glorifica el nombre de Dios. Sea clase con jóvenes, adolescentes, solo mujeres, solo varones, con niños, lo que sea. Debe ser algo en lo cual en su desarrollo alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Porque Pedro es claro en cómo nosotros debemos desarrollar nuestra actividad. Vamos a 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4 y vamos a leer versículos 10 y 11. 1 de Pedro 4, 10 y 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, ¿y en qué reunión no se habla, hermanos? En todas. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, no se salga de la Biblia. Conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. O sea, no lo haga en la carne, hágalo en el Espíritu, conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, toda reunión debe hacerse para alabar y glorificar el nombre de Dios. Si alguno habla, dice que hable de esa manera. Tercer principio, debe ser para la edificación y el provecho de los creyentes. En toda reunión donde usted se encuentre, entonces piense y vea si en realidad va a ser de provecho para la vida cristiana. Si de alguna forma fue bendecido. En una ocasión estuve en una reunión de vigilia. Y estoy hablando de una asamblea de las nuestras, una asamblea cristiana de sana doctrina. Yo estaba ahí esa semana y había estado toda la semana pues impartiendo estudios. Y luego un día dijeron los hermanos, tal noche es la noche de vigilia. Y obviamente pues no era algo como acostumbrado para mí, pero estuve ahí. Qué tiempo más bonito. El programa que tenían, programa de cantos, tiempo de oración, tiempo de estudio, más cantos, más oraciones, más estudio, y así se llegó hasta 2 o 3 de la mañana. Fui edificado, fui motivado, fui animado, y todos los hermanos estaban allí teniendo provecho de todo lo que se hacía, independientemente de cómo se llame. Pero debe ser una reunión para la edificación y el provecho de los creyentes. Primera de Corintios, capítulo 14, versos 6 y 26.
Primera de Corintios capítulo 14, versículos 6 y 26. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Note bien, cualquiera que sea en esa época de la iglesia y en Corinto, todavía estaban vigentes los dones extraordinarios, milagrosos y temporales. Por eso habla aquí de algunos de esos dones, de hablar en lenguas o de revelación, porque esos dones estaban en ese tiempo vigentes, ahora ya no lo están. Pero dice al final del pasaje, hágase todo para edificación. Entonces usted puede ser edificada en una reunión de hermanas, o en una reunión de caballeros, o en una reunión de adolescentes, de niños o de jóvenes, o de lo que sea. Puede ser edificado si se hace para edificación y provecho de los creyentes. Vamos a Hechos capítulo 18. Libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 24 al 28. Hechos 18, 24 al 28. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Cómo fue esa visita de Apolos? De gran provecho. Y hermanos, esa es una característica que debe tener toda reunión. No importa si se llama estudio bíblico, se llama conferencia o lo que sea, o encuentro, como se llame, no importa. Pero debe ser una reunión donde hay edificación y provecho. En cuarto lugar, debe ser para el buen testimonio de los incrédulos. O sea, no podemos descartar, bueno, como ahora solo estamos entre creyentes, vamos a hacer relajo. No. De ninguna manera. Como esta no es una reunión de predicación del evangelio, pues entonces tratemos así. No, de ninguna manera. Toda reunión cristiana debe ser para el buen testimonio de los incrédulos. Y es interesante que Pablo presenta esta verdad en el contexto de los desórdenes en los cuales lamentablemente la iglesia de Corinto había caído con el uso de los dones, especialmente de el don de lenguas, en donde estaban cometiendo abusos en el ejercicio del don de lenguas. Y Pablo condena eso y marca la diferencia entre cuando se hace una reunión ordenada y cuando se hace un desorden en la reunión. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 23 al 25. Dice así: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así
postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Lo nota, hermano? Eso es la conclusión a la que llega una persona incrédula que está en una iglesia en donde la reunión se desarrolla ordenadamente. Pero si se hace un desorden, que se revuelcan, que gritan, que gruñen como animales, patean, saltan y hacen cualquier tipo de escándalo, o nos estamos peleando el uno con el otro por lo que dijo y no dijo y cosas por el estilo, eso no es buen testimonio para el incrédulo. Entonces, toda reunión nuestra de cristianos, independientemente de cómo se llame, debe tener este objetivo: para el buen testimonio de los incrédulos, que ellos quieran volver a regresar. Pero sabe, es penoso a veces porque los predicadores se pelean en público, se acusan, se condenan, se juzgan en público. O hay ese tipo de escándalos que son vergonzosos, y eso no es buen testimonio para los incrédulos. El quinto principio debe ser para disfrutar de la comunión con el Señor y los santos. Vayamos al Salmo capítulo 133, versículo 1. Salmo capítulo 133 y el versículo 1. Para disfrutar de la comunión como creyentes. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces debe ser para eso, disfrutar la comunión con el Señor y los santos. Y qué bueno, hermano, cuando en la reunión, en nuestros cultos, eso es una realidad. Disfrutamos, no sabemos a qué horas o no sentimos a qué horas el tiempo se nos va. Y finalmente, el sexto principio debe desarrollarse de manera que en la práctica no exista una contradicción a la sana doctrina. O sea, en todo lo que hacemos debemos estar seguros que no hay contradicción a la sana doctrina, como lo encontramos en Tito capítulo 2, versículo 1 y el verso 10. Tito capítulo 2, verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y el verso 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, de esa manera, adornamos la doctrina. Nada que vaya en contra de la sana doctrina debe ser hecho en ninguna reunión, esté mencionada esa reunión en la Biblia o no esté mencionada. Y estos principios nos orientan para que de esa manera nosotros procuremos en nuestras reuniones, independientemente de qué nombre les demos, pero procuremos honrar y glorificar el nombre del Señor. Bien, nuestro tiempo se ha ido. Si el Señor lo permite, mañana veremos responsabilidades hacia la sana doctrina, o al menos comenzaremos a ver cuáles son esas responsabilidades que tenemos hacia la sana doctrina. Muy bien, hermanos, nos quedamos aquí. Que el Señor pueda bendecirnos con su preciosa palabra.